Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos y los amores más apasionados de las estrellas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que ha incendiado las redes sociales, el misterio que rodea a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. ¿Y es que, de qué vamos a hablar hoy? Exacto, vamos a bucear en la historia de Atay y Serine. ¿Amor prohibido? ¿Amistad épica? ¿Qué fue realmente lo que hubo entre estos dos bombones turcos? Vamos a analizarlo todo, desde los rumores y las especulaciones hasta las pruebas y los testimonios. Preparen sus palomitas porque esto promete. Antes de empezar, un pequeño recordatorio: si eres nuevo por aquí y te encantan los dramas turcos, los chismes de celebridades y las noticias de tus actores favoritos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me haría muchísima ilusión tenerte a bordo de esta aventura. Empecemos por el principio, ¿les parece? Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que, solo con mencionarlos, evocan imágenes de belleza, talento y química. Se conocieron y enamoraron al público en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que nos hizo soñar, llorar y reír a partes iguales. La química en pantalla era innegable, algo que traspasaba la pantalla y que, inevitablemente, generó muchísimos rumores sobre un romance en la vida real. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Era todo parte de la magia de la actuación o realmente había algo más? Las fotos, los vídeos, las apariciones públicas, todo alimentaba las especulaciones. Se les veía juntos en cenas románticas, paseando cogidos de la mano, incluso compartiendo besos que, aunque discretos, no pasaban desapercibidos para los paparazzi. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Las portadas de revistas y los artículos en línea hablaban de un romance prohibido, de una pasión desbordante. Pero, ¿qué decían los protagonistas? Atay y Serine inteligentemente mantuvieron un perfil bajo. Nunca confirmaron ni negaron los rumores. Se limitaban a sonreír ante las cámaras, a responder con evasivas, a decir que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Una táctica que por un lado mantenía la expectación y por otro, les permitía proteger su vida privada. Pero la gente no se conformaba con las evasivas. Los fans, sobre todo, querían saber la verdad. ¿Estaban juntos? ¿Habían tenido una relación secreta? ¿O todo era fruto de la imaginación de los medios y de la fantasía de los fans? Aquí es donde entran en juego los detalles, los pequeños gestos, las miradas cómplices, esas cosas que, aunque insignificantes para algunos, pueden revelar mucho para otros. Analicemos algunas de las pruebas más contundentes que alimentaron los rumores, y también, analicemos los argumentos que respaldan una amistad profunda. ***** Las pruebas que avivan la llama del romance *****. La química en Medcezir, como ya mencioné, la química entre Yaman y Mira era electrizante. Las escenas románticas eran creíbles, apasionadas, y la conexión entre los actores era innegable. ¿Era todo actuación? Probablemente no en su totalidad. Es casi imposible simular algo así sin que haya, al menos, una pizca de atracción real. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad en cada escena, todo apuntaba a una conexión que iba más allá del guión. Revivir las escenas clave de Medcezir es revivir la chispa que encendió los rumores. La pasión que transmitían era tan palpable que era difícil creer que fuera puramente profesional. La serie fue sin duda el caldo de cultivo perfecto para que las especulaciones florecieran. La audiencia se enamoró de Yaman y Mira, pero también de Atay y Serine como pareja. Las apariciones públicas, el ojo de los paparazzi y las miradas que hablan aunque intentaban ser discretos, a menudo se les veía juntos fuera del set, asistían a eventos, compartían cenas y se les veía muy cercanos. Los paparazzi no se lo ponían fácil y constantemente captaban imágenes de ellos en situaciones comprometedoras. Estas imágenes, aunque a menudo borrosas o tomadas a distancia, eran la gasolina que alimentaba el fuego. Fotos en restaurantes, paseos románticos por la ciudad, salidas nocturnas, cada imagen era analizada al detalle por los fans y la prensa. La forma en que se tomaban de la mano, las risas compartidas, las miradas que se cruzaban, todo era interpretado como evidencia de un romance secreto.
Un ejemplo concreto es una serie de fotos tomadas durante un viaje, donde se les veía compartiendo momentos íntimos y aparentemente ajenos a la presencia de otros. Estas imágenes, que circularon ampliamente en las redes sociales, fueron un punto de inflexión en la difusión de los rumores. Las declaraciones ambiguas, el arte de la evasiva como dije antes, nunca confirmaron el romance, pero tampoco lo negaron rotundamente. Sus respuestas eran siempre ambiguas, dejando abierta la puerta a la especulación. Una estrategia inteligente para mantener la atención sin comprometerse demasiado. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, optaban por respuestas vagas y genéricas como «somos buenos amigos» o «nos llevamos muy bien». Estas evasivas, aunque comprensibles, solo aumentaban la curiosidad y la incertidumbre. En lugar de disipar los rumores, los alimentaban. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con los medios y los fans, manteniendo el misterio y la intriga. Sus declaraciones eran analizadas al milímetro en busca de pistas, gestos o insinuaciones que pudieran revelar la verdad. Esta estrategia, aunque efectiva para proteger su privacidad, contribuyó a la leyenda que rodea su relación. Las fotos y los vídeos filtrados, la era digital y sus revelaciones en la era digital, nada es secreto. Fotos y vídeos tomados por fans y por paparazzi circulaban por las redes sociales, mostrando a Atai y Serini en situaciones románticas. Aunque la calidad a veces no era la mejor, eran lo suficientemente reveladoras como para alimentar los rumores. Vídeos de ellos bailando juntos, fotos en las que se les veía muy cercanos en eventos privados, imágenes de besos y abrazos, todo esto contribuía a crear una imagen de cercanía y complicidad. La difusión de estas imágenes, a menudo sin su consentimiento, generó un debate sobre la privacidad y la intromisión mediática, pero también alimentó la especulación sobre su posible relación. La viralización de estos contenidos en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok amplificó el alcance de los rumores y los convirtió en un tema de conversación recurrente entre los fans. Los argumentos que defienden la amistad épica, la otra cara de la moneda la profesionalidad, separando trabajo y vida personal ambos actores son muy profesionales y saben separar su vida personal de su trabajo. Podrían haber mantenido una relación de amistad sin que esto interfiriera en su carrera. La industria del entretenimiento turca es exigente y los actores suelen ser muy cuidadosos con su imagen pública. Mantener una relación romántica en secreto, especialmente cuando se trabaja juntos, puede ser complicado y podría afectar su reputación profesional. La profesionalidad de Atai y Serini, su capacidad para mantener la compostura y la concentración en el set, y su respeto por el trabajo del otro, son argumentos sólidos a favor de una amistad profunda. Ambos han demostrado a lo largo de sus carreras que saben manejar la presión y que priorizan su trabajo. El miedo a la exposición. Protegiendo la intimidad estar en una relación pública puede ser complicado, especialmente para las celebridades. Podrían haber preferido mantener su relación en secreto para protegerla de la prensa y de la opinión pública. La fama conlleva una intensa atención mediática, y eso puede ser agotador. Una relación pública está constantemente expuesta a críticas, juicios y rumores. Atai y Serini podrían haber decidido proteger su relación de esa exposición, valorando su intimidad y su privacidad por encima de todo. El miedo a que su relación se viera afectada por la presión mediática es un argumento válido. Mantener una relación en secreto les permitía disfrutar de su tiempo juntos sin la constante vigilancia de los paparazzi y sin la necesidad de responder a preguntas indiscretas. La prudencia, priorizando la carrera Atai y Serini son jóvenes y estaban empezando a consolidar sus carreras. Un romance podría haber sido un factor de distracción y haber afectado su reputación profesional. En el mundo del espectáculo, la imagen es crucial. Un romance público, especialmente si termina mal, podría afectar la imagen de los actores y sus oportunidades laborales. La prudencia, en este caso, podría haber sido la clave. Decidir mantener una relación en secreto, o incluso solo una amistad, les permitía concentrarse en sus carreras, evitando cualquier distracción o polémica. Es importante recordar que ambos actores estaban en ascenso en ese momento, y un romance podría haber desestabilizado su trayectoria profesional. El respeto mutuo, una conexión basada en la admiración después de Medcezir,
siguieron siendo amigos y se apoyaron en sus proyectos individuales. Esto sugiere un gran respeto y cariño, pero no necesariamente un romance. La forma en que se han tratado públicamente a lo largo de los años, su apoyo mutuo en sus proyectos y su respeto por la privacidad del otro, son pruebas de una profunda amistad. La amistad es un vínculo valioso basado en la confianza, el cariño y el apoyo mutuo. Aatai y Serine han demostrado que su amistad es sólida y duradera, y que se basan en la admiración y el respeto. Después de Medcezir han continuado su camino por separado, pero siempre han estado ahí el uno para el otro, demostrando que su vínculo es algo especial. *** El veredicto, un misterio sin resolver ***. En definitiva, la respuesta a la pregunta de si hubo o no amor prohibido entre Aatai y Serine es un misterio. No hay pruebas concluyentes que confirmen o desmientan el romance. Lo más probable es que haya habido una fuerte conexión, una atracción, una química que traspasó la pantalla, pero si esa conexión evolucionó en una relación romántica, eso solo lo saben ellos. Es posible que la presión mediática, la prudencia profesional o el deseo de proteger su intimidad hayan influido en su decisión de mantener su relación en secreto, o simplemente que hayan decidido apostar por una amistad profunda y duradera. Lo que sí es innegable es que su amistad, o su posible romance, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Nos regalaron momentos inolvidables en Medcezir, y nos hicieron soñar con un amor de película. La magia de su química en pantalla, la complicidad que transmitían, y la incertidumbre sobre su relación en la vida real, han convertido su historia en un mito. Un mito que sigue vivo en el imaginario colectivo de sus fans. *** Preguntas para la comunidad, tu opinión cuenta, ***. ¿Y ahora, qué opinas tú? ¿Crees que hubo algo más que amistad entre Aatai y Serine? ¿O crees que todo fue una estrategia de marketing? ¿Qué te parecen las pruebas que hemos analizado? ¿Qué argumentos te convencen más? ¿Crees que algún día sabremos la verdad? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leer tus teorías y discutir este apasionante tema. ¿Hay alguna otra pareja de la televisión turca que te gustaría que analizáramos? No dudes en sugerirnos tus temas favoritos. *** Conclusión. Un adiós con misterio ***. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado el análisis de la historia de Aatai y Serine. Hemos explorado los rumores, las pruebas y las especulaciones, y hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este misterio. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte más contenido sobre tus estrellas turcas favoritas. Y activa la campanita. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. ¿Y ahora qué? Ahora a seguir disfrutando de los dramas turcos, a seguir soñando con los amores prohibidos y a seguir investigando los secretos de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerda, la vida es demasiado corta para no ser un poco chismosos. Adiós. Hasta la próxima, amantes del drama.